Molt bon dia, germans, amics. Benvinguts al culte de l'Església Evangèlica de Vilassar de Mar. Ens tornem a trobar per mostrar l'adoració que hi ha en els nostres cors, allò que està en el més fons dels nostres cors, mostrar-ho públicament. Podrem cantar, podrem sentir la predicació de la paraula, i és molt possible que avui t'apropis al nostre culte, t'apropis amb goig, potser perquè estàs plenament sa, potser perquè tens feina, perquè no tens ni tan sols por de perdre aquesta feina, i això pot estar molt bé, està molt bé, de fet. Però també és possible que t'apropis en aquest culte amb malaltia, no necessàriament has de tenir el Covid per estar malalt, amb una altra malaltia, la que sigui. Hi ha tants i tants germans nostres i amics que coneixem que estan malalts. Potser t'apropes d'aquesta manera, o potser t'apropes sense feina també, o amb la por de perdre aquesta feina. Doncs bé, si tu avui arribes al nostre culte en una situació semblant, jo et vull regalar un text. De fet, el Senyor et vol regalar un text que es troba a la seva paraula, la paraula de Déu, és el Salm número 42. Llegirem només els versets de l'1 al 5, i és un salm escrit per una persona que estava en una situació semblant a la teva, una situació en la que en principi no podia tenir goig, però que escriu, se'n recorda del que Déu ha fet per ell, de qui és Déu, i per això, i en aquests moments en els que en principi no podria tenir goig, és capaç d'experimentar seguretat, confiança, consol en Déu, i per tant s'enfoca en aquest futur, que sap que Déu proveirà, que sap que Déu el té arraulit, que sap que Déu el protegeix, i per tant pot experimentar, no felicitat, no pot fer una festa, però sí que pot experimentar goig, un goig profund en el seu Déu. Per això et convido a que obris la teva Bíblia juntament amb mi, vagis al Salm 42, anem a llegir els 5 primers versets. I diu la paraula de Déu: la meva ànima té set de Déu, del Déu vivent. Quan podré entrar i presentar-me davant de Déu? Les llàgrimes són el meu pa de nit i de dia, mentre em diuen a cada moment: on és el teu Déu? Jo recordo bé i esplaio l'esperit dintre meu, quan anava amb la colla d'amics cap a la casa de Déu, entre l'aplec festiu, amb crits de joia i de lluança. Per què t'entristeixes, ànima meva, i et contorbes dintre meu? Espera en Déu, que encara podré lloar-lo, Salvador meu i Déu meu. Dintre meu em sento l'ànima trista, per això em recordo de tu des del país del Jordà i de l'Hermon, des del puig de Missar. Que el Senyor beneixi la seva paraula. Moments d'angoixa, sí, però també moments d'esperança que s'encaminen a Déu. Et convido enèrgicament a que avui puguis experimentar goig en Déu. Al marge de les circumstàncies que tinguis, et demano que treguis del teu cap tot allò que potser està destorbant aquesta confiança en Déu, que t'enfoquis en el Déu de la teva salvació i que realment confiïs en ell, que puguis experimentar aquest goig en el teu cor. Potser no estàs per fer una festa, ningú et demana que facis una festa. Quan estem malalts, estem malalts. Quan hi ha una situació d'atur, hi ha una situació d'atur. Quan hi ha certa angoixa, pot haver-hi certa angoixa. Et demano que experimentis seguretat i confiança, no en les circumstàncies, que les treguis del mig, sinó en Déu, que és 100% confiable. Aquest dimecres compartia amb vosaltres un text i compartia amb vosaltres la gran veritat de que si Déu ha fet el més gran per nosaltres en el Senyor Jesucrist, si Déu ha fet allò més complicat, més difícil per nosaltres, el preu d'entregar a la mort el seu propi fill, com no farà les coses més petites també? Com no les farà? Com podem dubtar de que el Déu que ho ha fet tot per nosaltres també farà les coses més petites? Per això jo avui et torno a convidar a que confiïs en Déu i que en aquests moments de recolliment, en realitat comunitari, puguis centrar-te en ell, puguis sentir la seva paraula quan sigui predicada i quan cantem puguis tu també, juntament amb tots nosaltres, amb tota la congregació, puguis cantar d'acord
Adéu. Anem a pregar, anem a posar aquest culte en mans del Senyor perquè sigui ell qui ho guiï i perquè sigui ell qui porti els nostres cors a la seva presència. Preguem. Senyor, et donem moltes gràcies pel dia d'avui. En primer lloc, et donem moltes gràcies perquè sabem que nosaltres no mereixem estar a la teva presència, ni avui ni cap altre dia, Senyor. Et donem gràcies perquè sabem veure els nostres cors que quan estan atrafegats, quan estan cansats, quan en lloc de mirar-te a tu estan mirant en un altre lloc, moltes vegades cauen en la tristor, en la desesperació, Però tu, Senyor, malgrat el nostre pecat, ens reculls, ens agafes a les teves mans i no només ens perdones, sinó que ens beneeixes d'una manera que no tenim paraules per descriure. Et donem gràcies per això, Senyor. Entreguem aquest culte a les teves mans, Pare, perquè tu el beneeixis. Entreguem els nostres cors a les teves mans, Senyor, perquè tu els facis fructificar, perquè siguin cors d'adoració que alloen públicament el teu nom, Senyor. Ho entreguem tot a les teves mans, en la confiança de que tu ets Déu misericordiós, que si ho has fet tot, el més gran, absolutament tot en Jesucrist, com no ens donaràs les coses més petites. Ajuda'ns a confiar, Senyor. Ajuda'ns a ser fills teus que adoren en veritat, Senyor. I si hi ha algú que no ha entregat la seva vida a tu, Senyor, demanem que tu agafis el seu cor, transformis el seu cor i el facis teu. T'ho preguem, Senyor. Gràcies per tot. En el nom i pels mèrits del teu fill Jesucrist. Amén. Que el Senyor beneixi aquest culte, germans, amics, que el Senyor et beneixi a tu allà on estàs amb les teves circumstàncies i que ara puguis cantar i puguis sentir la seva paraula amb un goig profund de confiança i de fe en aquell que ho ha fet tot per nosaltres en Jesucrist. Germans, amics, lluem. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Ningú hi ha com tu, ningú més com tu transforma el meu cor.
buscaria empapar tot l'univers perquè ningú hi ha com tu. Ningú hi ha com tu. Ningú més com tu transforma el meu cor. Buscaria empapar tot l'univers perquè ningú hi ha com tu. La teva bondat és immensa com el mar. La teva mà porta sanitat. Els nens indefensos s'acolzen gran amor. Ningú hi ha com tu. Ningú hi ha com tu. Ningú més com tu transforma el meu cor. Buscaria empapar tot l'univers perquè ningú hi ha com tu. La teva bondat és immensa com el mar. La teva mà porta sanitat. Els nens indefensos s'acolzen gran amor. Ningú hi ha com tu. Ningú hi ha com tu. Ningú més com tu transforma el meu cor. Buscaria empapar tot l'univers perquè ningú hi ha com tu. Ningú hi ha com tu. Ningú més com tu transforma el meu cor. Buscaria empapar tot l'univers perquè ningú hi ha com tu. Buscaria empapar tot l'univers perquè ningú hi ha com tu. Hola a todos, muy buenos días. Quería empezar con un saludo de parte de la familia Layton, que hace mucho tiempo, meses, que no nos vemos con algunos de vosotros y esperamos que estéis todos bien. Gracias a Dios estamos nosotros bastante bien y bueno, esperamos que el Señor acorte este tiempo de pandemia y de las restricciones para que podamos volver a vernos, congregarnos todos en persona y animarnos mutuamente en el Señor. Hoy tengo un sermón de 1 de Pedro 1, del 3 al 9. Vamos a continuar en la serie que Jonathan empezó la semana pasada, esta nueva serie en la cual vamos a estudiar juntos la primera carta de Pedro. Bueno, vamos a empezar con un ejemplo. La mayoría de nosotros tenemos pólizas de seguro. Tenemos seguros de diferentes tipos, de coche, de casa, algunos tenemos seguros de vida, incluso. Y los seguros los compramos porque los seguros tratan de protegernos, garantizando nuestro bien a pesar de los reveses que experimentamos en la vida. Por ejemplo, el seguro de coche te garantiza
la reparación del coche después de un accidente, si tienes el seguro bien pagado, pues garantiza la reparación del coche del otro con el cual has chocado, si ha sido tu culpa, y también de tu coche, si lo tienes a todo riesgo. Pues hace unos meses, mi suegro tuvo un accidente de coche justo delante de nuestra casa. Entonces yo pude presenciar un poco las consecuencias de este accidente. Después de escuchar el choque, salimos todos corriendo y gracias a Dios no hubieron lesiones. Mi suegro salió ileso y los otros conductores también. Pero sí hubo daños, unos daños importantes en su coche y en el coche, 2 coches más, de hecho, 3 coches en total, ¿vale? Un accidente un poco complicado aquí justo delante de nuestra casa. Bueno, claro, el accidente no fue agradable, pero vi que mi suegro en el fondo estaba tranquilo porque sabía que el seguro lo iba a cubrir todo, ¿vale? El seguro iba a pagar todas las reparaciones. Y entonces, claro, como el seguro garantizaba este buen fin, permitía a mi suegro mantener su tranquilidad en medio de esta prueba difícil. Pues imagínate que pudieras comprar una póliza de seguro anímico, ¿vale? Un seguro que te garantizaría el gozo y la esperanza a lo largo de tu vida. ¿Cómo sería este seguro y cuáles serían sus términos? Pues quizás pensaríamos que para que funcionara un seguro de este tipo, tendría que garantizar nuestra salud, nuestro trabajo, el buen rollo en nuestra familia, experiencias positivas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Para tener gozo, para tener alegría, pues necesito que mi vida vaya bien. Pues, como bien sabéis, tal seguro no existe. No obstante, existe otra garantía que sí nos ofrece una esperanza firme y gozo duradero por medio no por medio de vidas cómodas y placenteras, sino incluso en medio de dificultades, a pesar del sufrimiento que muchas veces tenemos en nuestras vidas. Y esas garantías no se tratan realmente de ninguna prosperidad en el presente, sino se tratan de unas promesas futuras. Y vamos a ver cómo son estas garantías en nuestro pasaje para hoy, 1 de Pedro 1. Vamos a leer del versículo 3 hasta el 9. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, este pasaje es muy denso y es muy, muy rico y bueno, espero que el Señor nos ayude a comprenderlo mejor por medio de este mensaje y saber aplicarlo bien a nuestras vidas. Bueno, lo primero que nos llama la atención cuando leemos este pasaje es que Pedro empieza el pasaje alabando. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
A veces encontramos en la Biblia alabanza espontánea. Poco desde la nada, ¡bam!, los autores bíblicos empiezan a alabar a Dios. Y aquí es lo que Pedro hace, le sale del corazón esta alabanza, le sale del alma. Y es obvio que quiere que sus lectores le acompañen en esta alabanza. ¿Por qué es obvio? Porque a continuación les explica los motivos por los cuales también deben alabar a Dios Padre. No sé vosotros, pero a mí a veces me cuesta alabar a Dios. Y estas alabanzas espontáneas, como la que encontramos aquí en 1 de Pedro, no me salen tan a menudo como deberían, ¿vale? Somos un poco lentos, un poco torpes a la hora de alabar a Dios. Y es por eso que al principio de los cultos en la iglesia, incluso los cultos online, como hoy, Jonathan ha empezado el culto online con una pequeña reflexión. ¿Por qué lo hacemos? Sea Jonathan, sea Vladi, sea Marcelo, José, quien sea, esta pequeña reflexión sirve para recordarnos de alguno de los muchos motivos que tenemos para alabar a Dios. Y esto nos motiva y esto nos ayuda en el tiempo de cantar, en el tiempo de cantar himnos y canciones, nos ayuda a alabar a Dios, recordar por qué debemos alabarle, porque realmente tenemos muchos motivos. Y uno de los motivos principales que tenemos para alabar a Dios, es lo que dice Pedro aquí, que Dios nos da una esperanza viva. Nos da una esperanza viva. Y esta esperanza viva no es un mero deseo de que las cosas salgan bien, ¿no? Porque utilizamos la palabra esperanza de manera cotidiana de una manera un poco diferente, ¿no? ¿Qué decimos? Pues espero aprobar el examen mañana. O espero conseguir este trabajo. O, como estamos diciendo a menudo en estos momentos, espero que las cosas vayan mejor después de la pandemia. Y bueno, estos deseos no son malos, ni mucho menos. Pero Pedro aquí está hablando de otra cosa. No está hablando de un mero deseo, sino la seguridad. La seguridad de que todo va a acabar bien. ¿Vale? No es un deseo sin fundamento, no es el poder del pensamiento positivo, sino que es una confianza firme que brota de una realidad. ¿Cuál es esta realidad? Pues Pedro les habla a sus lectores de una herencia. Una herencia. ¿Qué es lo que nos puede dar una esperanza vida? Pues la herencia que Dios nos da. ¿En qué esperamos exactamente? Pues esta herencia, ¿cómo es? Bueno, una herencia es una especie de regalo familiar. Imaginaos un chaval que tiene unos padres muy ricos, vaya, forrados, ¿vale? Por el hecho de pertenecer a esta familia rica, a ese chaval le va a caer una herencia brutal. Recibirá de sus padres unos cuantos millones por los cuales no ha trabajado, ¿sí? El chico no merece esta pasta, no ha colaborado, no escogió tampoco nacer en esta familia y no ha trabajado para amontar la riqueza, sino que lo recibe sin haber hecho nada. Y normalmente las herencias son así, son como una especie de regalo familiar. La Biblia utiliza esta palabra herencia para hablar también de los regalos que Dios da a su pueblo. En el Antiguo Testamento la herencia es la tierra prometida y vemos que el término herencia se usa para hablar de la tierra. En Jueces 14, por ejemplo, Dios regala la tierra a un pueblo que no lo merecía, vaya. Dios les dijo al pueblo, no es que sois mejores que las otras naciones. Dios había libremente escogido adoptar esta nación y ser su padre, ¿vale? Seré para vosotros Dios y seréis para mí pueblo. Fue la elección libre de Dios y fue una herencia, fue un regalo. Dios les prometió esta tierra y les hizo entrar.
¿Vale? Esa es la herencia del Antiguo Testamento, pero la herencia a la cual Pedro hace referencia aquí en este pasaje es diferente y es mejor que la tierra prometida. Claro, la tierra prometida era genial, yo no digo que no. ¿Quién no quiere tener su parcela ahí en un país, una colina, en un país mediterráneo, bajo su propia higuera, con prosperidad? Sí, que ese es el lenguaje de, por ejemplo, Primero de Reyes 4:25. Así fue en los mejores momentos de la estancia del pueblo en la tierra prometida. Pero claro, esta herencia, esta tierra fue corruptible y contaminable. Y de hecho, si seguimos leyendo el Antiguo Testamento, vemos que entraron en el pueblo, conquistaron y tal, y vivieron un tiempo de paz, bueno, prosperidad más o menos, con David, con Salomón, pero de ahí empezó a bajar la cosa, empezó a empeorar, y el pueblo corrompió y contaminó su herencia con su pecado, con su idolatría, hasta tal punto que perdieron la herencia, porque Dios les echó en el exilio. ¿Vale? Ahora bien, nuestra herencia como creyentes, dice Pedro, es incorruptible, es sin mancha y es inmarcesible. ¿Por qué? Porque no es como la herencia del Antiguo Testamento, que el quedarse en la tierra dependía de la obediencia del pueblo. Dependía en parte del pueblo y no fueron capaces de obedecer lo suficiente como para mantenerse dentro de esta herencia. Lo estropearon. En cambio, nuestra herencia está siendo reservada en el cielo por Dios. Depende de Dios y únicamente de Dios, no de nosotros. Él lo reserva para nosotros, por lo tanto, no se estropea y no se pierde. He aquí la garantía que mencionamos al principio del sermón. Esta esperanza viva que tenemos se basa en la seguridad de saber que al final todo saldrá bien. Tenemos una herencia celestial, una herencia perfecta. Esto es un fundamento genial para la esperanza. Es la mejor que hay. Y es la única que no falla, porque depende de Dios mismo. Suena muy bien esta herencia, pero claro, no la poseemos de forma completa ahora, sino que es futura, ¿vale? Que dice Pedro, que está siendo reservada en los cielos, ¿vale? Y se trata de una salvación que será revelada plenamente en el último día, cuando venga Jesús. Entonces esperamos en algo que no acabamos de poseer plenamente ahora y nos cuesta un poco a veces gozarnos en esto. Y yo quizás, si hubiera querido dar una garantía, bueno, un seguro anímico, pues tal vez lo hubiera montado para que todo saliera bien ahora en esta vida, ahora en el presente. Y yo creo que precisamente por este motivo prospera, o no, mejor dicho, triunfa hoy en día lo que se llama el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de prosperidad. ¿Has oído de este término? El Evangelio de prosperidad. Es el mensaje que algunos predican diciendo que Dios quiere que tengas tu mejor vida ahora. Y si tú llegas a creer de una manera suficiente, Dios te dará salud, te dará riquezas y te hará prosperar ahora mismo en esta vida. Que tus planes salgan adelante con su ayuda. Muchas personas que profesan ser cristianos predican este mensaje, creen este mensaje y tiene su atractivo. Yo lo entiendo, porque nuestra tentación es esperar no en lo eterno, sino en lo temporal, en lo de aquí y ahora. Queremos de alguna manera experimentar lo que nos espera en el cielo ahora, en el presente, pero Dios no nos promete esto, ¿vale? Aquí en este pasaje vemos que
claramente Pedro explica que la herencia, o sea, y la base, el fundamento de nuestra esperanza es futura. Y es más, lo que nos espera ahora seguramente es sufrimiento, y a esto vamos a llegar. Entonces, tenemos que aprender a deleitarnos más en el cielo. Pero claro, deleitarnos en el cielo no es natural, no nos viene de manera natural, ¿sí? Por nosotros mismos quisiésemos esperar en otras cosas. Entonces, ¿cómo llega una persona a esperar en una herencia celestial? Pues por un milagro, por lo que solemos llamar el nuevo nacimiento. Pedro recuerda a sus lectores que han renacido, han nacido de nuevo. Bien, el nuevo nacimiento es un término que si llevas tiempo en la iglesia seguro que lo has oído y significa simplemente cobrar vida, empezar a vivir. Pero esta vida no se trata de una vida física, ¿vale? Piensa en este encuentro nocturno que Nicodemo tuvo con Jesús, del cual leemos en Juan capítulo 3. Jesús le dice a Nicodemo, para ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo se queda ahí un poco parado, pero Nicodemo sabe que no se trata de algo físico, porque dice, bueno, ¿verdad que no se puede volver a entrar en el vientre de la madre y volver a nacer? Este renacer, el nuevo nacimiento, no se trata de un cambio físico, sino que se trata de un cambio espiritual. Se trata de pasar de la muerte espiritual a la vida espiritual. Y funciona así, que una persona que, o sea, antes de experimentar el nuevo nacimiento, no tiene interés en las cosas de Dios. De hecho, pues igual piensa que la Biblia está llena de mitos y que no tiene ninguna relevancia para hoy en día en el siglo XXI o incluso en el peor de los casos, la persona que no ha nacido de nuevo piensa que todo cristianismo es ridículo, es, no sé, una religión para gente rara y tal vez incluso es un obstáculo para el progreso humano. Pero el nuevo nacimiento lo cambia todo. Dios cambia la orientación fundamental del corazón de una persona y donde antes había indiferencia y resistencia e incluso odio hacia Dios, hay amor y fe en Cristo. Los ojos cegados, antes cegados, no los ojos físicos de la persona, sino lo que Pablo llama los ojos del corazón. Efesios 1:18. Dios abre estos ojos para que puedan ver, puedan percibir la gloria de Cristo en las Escrituras. Y esa persona que antes pensaba que los creyentes eran raros, ahora ya es uno de estos raros que alaba a Dios. Y es una persona que espera, no en esta vida, sino en la vida que viene, en esta herencia celestial. Solamente por el nuevo nacimiento podemos llegar a recibir y valorar esta herencia celestial que Dios nos promete. El nuevo nacimiento es un nuevo comienzo, es el principio de la vida cristiana, es cuando Dios nos une con Cristo y empezamos a disfrutar de sus bendiciones, ¿vale? ¿Cómo ocurre? ¿Podemos prepararnos para nacer de nuevo? ¡Ay, cuánto quiero nacer de nuevo! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué actitud tengo que tener? ¿Cómo me tengo que posicionar para recibir esta bendición? Bueno, no funciona así. ¿Se prepara un bebé para nacer? No. Y yo creo que es por este motivo que el Señor Jesús escoge utilizar este lenguaje. El nacimiento es pasivo y el bebé no hace nada para prepararse, sino que es algo que le sobreviene, ¿vale? Pedro recuerda a sus lectores que es así, que no han nacido de nuevo por sus propios merecimientos, porque el nuevo nacimiento es según la misericordia de Dios, así dice Pedro.
según la misericordia de Dios. Es decir, que Dios no te da lo que tú mereces, que sería el juicio por el pecado, sino que te da vida, nueva vida, te da algo que no mereces. Esto es misericordia, ¿no? El nuevo nacimiento no brota de nosotros, no tiene su origen en nuestros buenos deseos, sino que tiene su origen en los buenos deseos de Dios, en su generosidad, depende de Él. Entonces, la causa o el origen del nuevo nacimiento es la misericordia de Dios. Y el poder tampoco viene de nosotros, ¿vale? No es que como si Dios viniera y tocara nuestra puerta. Ve, ¿te quieres nacer de nuevo? Pues esfuérzate, ¿eh? Y aquí estoy, esfuérzate. Como si pudiésemos hacer algunos ejercicios espirituales, ¿no? Para prepararnos, para conseguirlo. No es así. En casa, en nuestro garaje, tenemos un pequeño gimnasio, un gimnasio que acabamos de montar en el confinamiento y a veces acudíamos toda la familia abajo a este gimnasio para intentar ponernos en forma, ¿vale? Esos días que estábamos encerrados, ¿vale? Pues no debemos pensar que yendo a un tipo de gimnasio espiritual podemos ponernos en forma, de alguna manera lograr nacer de nuevo. No, el poder del nuevo nacimiento no viene de nosotros, sino del mismo Jesús, que resucitó. Jesús pasó de muerte a vida y nosotros, unidos con Él, también pasamos de muerte a vida. Y este mismo poder que resucita a Jesús de entre los muertos, obra en nosotros. De modo que en el último día nos vamos a resucitar también, igual que Jesús, pero incluso ahora, de alguna manera, ya hemos resucitado, ¿vale? Porque hemos cobrado vida espiritual, como dice Efesios 2:5. Dios nos dio, ¿vale? En el pasado, ya nos ha dado vida juntamente con Cristo. Ahora andamos en nueva vida. Es el nuevo nacimiento y es por el poder de la resurrección de Jesucristo. Entonces, resumiendo, nuestra esperanza está en esta herencia incorruptible, eterna, ¿vale? ¿Cómo llegamos a recibirlo y apreciarlo? Pues por el nuevo nacimiento, que es un regalo que no depende de nosotros. Brota de la generosidad de Dios y es por el poder de la resurrección de su Hijo. Pues ¿quién entonces tiene esta esperanza? Pues los que tienen fe, ¿vale? Son los creyentes, ¿sí? Los que creen en Jesús. Si bajamos un poco más en el pasaje hasta el versículo 8, Pedro dice y les recuerda a sus lectores que creen en Jesús, aman a Jesús y creen en Jesús, ¿sí? Y es curioso porque les dice, no lo habéis visto, como nos dijo Jonathan la semana pasada en su sermón, claro. Los lectores de esta carta vivían en lo que hoy en día llamaríamos Turquía, en esta región, que estaba entonces, sobre todo como viajaban entonces, muy lejos de Palestina, donde caminaba y vivía Jesús en su vida terrenal. Y además, la mayoría seguramente de los lectores de esa carta eran gentiles, no eran judíos, entonces no habían visto a Jesús. Pedro sí, pero ellos no. Entonces, ¿cómo es que amaban y confiaban en Jesús? Pues por su palabra, por la palabra de Dios. Así lo dice Pedro, 1 de Pedro 1:23, que es un texto precioso que veremos de aquí una semana o dos, ¿sí? En esta serie de sermones, que dice que habían renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Fijaos, es el mismo lenguaje que utiliza para hablar de la herencia, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Habían escuchado la palabra de Dios y esa palabra les había llegado con poder, ¿vale? Y por este poder habían nacido de nuevo y ahora creen en Jesús, a pesar de no haberle visto con sus ojos. Habían sabido de Él por la palabra y ahora aman a Jesús y confían en Él, ¿vale? Entonces, recibieron, o estaban recibiendo la salvación de sus almas, como Pedro dice. Nosotros que somos creyentes también estamos recibiendo la salvación de nuestras almas por fe, ¿vale?
Esto significa por lo menos dos cosas. En primer lugar, otra vez, no depende de nosotros, no es según nuestros merecimientos, ni según nuestras buenas obras o lo que sea, sino que la fe es un instrumento que recibe el regalo que Dios da. Lo recibimos, es una herencia, es por su poder y lo recibimos por fe, ¿vale? Es de Él. Segunda implicación, yo tengo que, para vivir en esta herencia y disfrutarla, tengo que soltar las riendas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo quisiera controlar mi vida. Quisiera determinar cuál va a ser mi herencia y cómo y cuándo la voy a disfrutar, ¿no? Y seguro que me podéis entender en ese sentido. Es que la mayoría de personas viven así. Lo vemos en la gente que nos rodea, que están preocupada por sus finanzas, su fondo de inversión o quizás por la salud. La gente se obsesiona hoy en día por la salud. Se convierte en un nuevo ídolo, que seré sano y esto me hará feliz. O esta semana estuve en algún entreno de fútbol de uno de mis hijos y claro, ver a algunos padres que están tan preocupados por el triunfo deportivo de sus hijos, ¿no? Que se quieren basar su felicidad y su bienestar en las circunstancias de esta vida y tratan de controlar y montar su propia herencia aquí y ahora. Pero si recibimos esa herencia que Dios nos quiere dar por fe, tenemos que soltar las riendas. No seré yo que lo vaya a montar, sino que será Él y será según sus términos. Pero eso es mejor, porque yo preferiría, ¿quién sabe más cómo cuidarme? ¿Quién sabe más cómo sería la mejor herencia? Pues sabe más Dios que yo, así que quisiera soltar las riendas y confiar plenamente en Él. ¿Cómo lo hago? Pues es Él que me capacita para hacerlo. Me da la fe como un regalo en el nuevo nacimiento, ¿vale? Ese milagro que ya hemos mencionado. Pero hay un problema, ¿vale? Tengo fe ahora, ¿sí? Os digo, yo confío en Jesús, pero mi herencia aún está lejos. Quizás Dios me concede pues unas décadas más de vida, no lo sé, 20, 30 años más. ¿Seguiré confiando? O sea, llegaré a este día en que, o bien, vuelve Jesús antes o me muero, llegaré a este momento con fe. Si fuera por mí mismo, os digo que no, porque yo sé que por mí mismo soy capaz de estropear mi fe, alejarme de Dios y acabar sin recibir esta herencia. Pero mirad lo que dice Pedro. Dice en el 5, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Fijaos lo que dice, que por un lado la herencia está siendo reservada por nosotros en el cielo y Dios está obrando incluso en nosotros para guardarnos, para asegurar que recibamos esta herencia en el último día. Esto es fenomenal. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que no está diciendo que no debemos luchar, que tenemos que luchar para pelear la buena batalla como creyentes en esta vida. Tenemos que leer la Biblia, orar, estar en comunión con otros creyentes, integrarnos en la familia que es la iglesia, todo para que nuestra fe sea alimentada. Estos son los medios que Dios utiliza para alimentar y mantener nuestra fe, pero son medios que Él utiliza en su soberanía. O sea, en último término, el encargado de conservar, hacer perseverar mi fe, el último encargado no soy yo, sino que es Dios. O gracias a Dios, es Él que me está protegiendo en el fondo. Y esto me da seguridad, mi salvación es segura. ¿Cuán importante es esto? Porque claro, si no tenemos esta seguridad, si pensamos que nuestra salvación no es segura porque depende en parte de nosotros, resultan una de dos actitudes, o ambas. O bien, orgullo, ¿vale? Arrogancia, porque mira lo bueno que soy, que estoy obedeciendo y estoy manteniendo esta herencia, ¿sí? O desesperación, que mira lo malo que soy, que no voy a llegar, ¿no? O quizás incluso una combinación de estas actitudes. Es muy difícil vivir una vida de esperanza y gozo sin seguridad de salvación porque estás luchando siempre con el orgullo y la desesperación. En cambio, si tienes
seguridad en tu salvación. En vez de orgullo tienes más bien humildad, porque sabes que no depende de ti, sino de Él, ¿vale? ¿De qué te vas a jactar? Es Él que te salva, tú no te salvas. Y luego eso, esperanza, firme, confianza, porque es Dios que está asegurando esta salvación, no tú, ¿vale? Entonces es importante, Pedro quiere que sus lectores tengan esa seguridad. Dios está guardando la herencia, Dios os está protegiendo, ¿vale? Todo esto es seguro. Y en todo eso os podéis esperar. Pero hay una paradoja, porque sigue hablando Pedro y habla del gozo, ¿sí? Pero es un gozo a pesar del sufrimiento. Bueno, he dicho que el Evangelio de la Prosperidad no es realista, ¿sí? Promete lo que no puede dar, que es una vida perfecta ya en el presente. Pero la Biblia, en cambio, es muy realista y no ignora las dificultades de esta presente vida antes que la venida de Jesús. No ignora nuestro sufrimiento, habla mucho de nuestro lamento en esta era que estamos esperando entrar en el cielo. La vida es muy dura, plena de pruebas y de lamento. Pero Pedro dice que podemos aún tener gozo en medio de este sufrimiento. No gozo por haberse visto eliminado el sufrimiento, sino gozo en medio del sufrimiento, ¿vale? Como dice en los 6, en lo cual os alegráis, la salvación, os alegráis en esta salvación, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, alegría y pruebas a la vez, ¿vale? Ese es el título del sermón, el gozo en medio de las pruebas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede una persona experimentar alegría profunda y duradera? ¿Qué es eso gozo? Alegría profunda y duradera en medio del lamento. Por dos razones. Uno es porque las pruebas son temporales. Mira cómo lo dice Pedro, aunque tengáis que sufrir un poco. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que su sufrimiento no sea intenso, ¿vale? Que no duela mucho, como si fuera pequeña cosa. No está diciendo esto. Lo que está diciendo es que las pruebas de esta vida duran poco comparado con lo que es la eternidad. Y eso es un tema que sale en otros sitios en la Biblia. 2 Corintios 4:7, Pablo habla de cómo la duración de las pruebas es relativamente poca comparada con la eternidad. Hay personas que sufren mucho en esta vida, o sea que sufren a lo largo de su vida. Quizás sufren una tragedia o padecen de una enfermedad crónica y no salen de la prueba. Hasta su muerte la prueba les sigue. Esa es la realidad para muchas personas. Y creo que fue C.S. Lewis, que dijo que el tiempo no cura. Creo que lo dijo con referencia a la pérdida de su esposa que murió, y decía que ese dolor, el tiempo no lo elimina. Es como cuando si te cortan el brazo, ¿vale? Con el tiempo, ¿vale? Se sana la herida, pero tú tienes que vivir lo demás de tu vida con esa discapacidad, con este dolor. El dolor no desaparece, ¿vale? Pero aunque sea así, una prueba así, tan fuerte, una tragedia que te sigue a lo largo de toda tu vida, ¿vale? Este dolor es real, es profundo, pero es de poca duración comparado con la eternidad. Entonces, ¿cómo puedes tener gozo en medio de ese tipo de dolor? Por un lado, recordando que es temporal y lo que te espera es una eternidad de disfrute pleno en la presencia de Dios. Otro motivo por el cual podemos tener gozo en estas vidas es porque, gozo en medio de las pruebas es porque las pruebas tienen un propósito, ¿vale? Tenemos que explicar esto con cuidado, pero en la soberanía de Dios, las pruebas,
no son buenas. No estoy diciendo que sean buenas. O sea, ¿quién quiere ser perseguido por su fe? Uy, apúntame en la lista. Quiero ser perseguido por mi fe. Yo no quiero estar en esta lista. Yo no me apunto. ¿Quién quiere sufrir la pérdida de un ser querido? ¿Quién quiere sufrir un cáncer? Nadie. Esto no es bueno. O sea, no vamos a decir que las pruebas en sí son buenas. Lo que sí podemos decir es que Dios encamina y utiliza estas pruebas para sus fines buenos en nuestras vidas. Y eso es diferente. No estamos diciendo que las pruebas son buenas, sino que los propósitos de Dios en medio de estas pruebas sí lo son. Y la Biblia lo dice varias veces. En Romanos 8:28, por ejemplo, Pablo dice que Dios obra todo para bien. Romanos 8:28. El libro de Hebreos habla de las pruebas como una disciplina que viene de un Padre que nos ama y nos disciplina como hijos. Y aquí Pedro dice que las pruebas tienen un buen propósito, el propósito de poner a prueba nuestra fe. El 7, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero, se prueba con fuego. Pero es para que esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vale, ¿de qué está hablando? Pues está diciendo que el sufrimiento prueba nuestra fe, porque es cuando estamos sufriendo que se ve si confiamos en Dios por quién es, porque es fiable o por lo que nos da en esta vida. Es como Job, las pruebas de Job. Que Job confiará en Dios por quién es Dios o por las muchas bendiciones que Dios le había dado. ¿Sí? Y cuando le son restadas las bendiciones, al final su fe perdura, ¿no? Él continúa confiando en Dios. Eso es lo que hacen las pruebas. Mostrar la genuinidad de nuestra fe para que en el último día haya alabanza, honra y gloria. ¿Para quién? Pues la primera vez, el lunes, cuando empecé a estudiar este pasaje, pensé, bueno, claro, alabanza y honra y gloria para Dios, que será manifiesto en el último día el hecho de que yo haya confiado y Dios es el autor de mi fe, por lo tanto Él recibe toda la gloria. Y eso es verdad, pero yo diría que Pedro aquí se refiere más bien a alabanza, gloria y honra para nosotros. Es cuando Dios nos dice al final, en el día de juicio, bien, buen siervo y fiel. Recibimos su aprobación. Si nuestra fe pasa esta prueba, en el último día Dios hará público la genuinidad de nuestra fe y nos dirá, bien, buen siervo y fiel. La aprobación de Dios. Las pruebas en esta vida sirven para prepararnos para recibir esta aprobación. Todos queremos ser aprobados. Todos. ¿Vale? Demasiadas veces buscamos la aprobación en las personas que nos rodean, que incluso este deseo nos lleva a hacer cosas y tener actitudes que no debemos tener, ¿verdad? Pero la aprobación de Dios es muchísimo mejor y la recibimos si es que nuestra fe sobrevive en esta prueba. Sobrevivirá. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios nos está protegiendo. Entonces, fijaos que las pruebas se vuelven más soportables sabiendo que son de poca duración y sirven para buenos propósitos. Y uno de esos propósitos es prepararnos precisamente para el último día recibir estas palabras de aprobación de parte de Dios. Nos gozamos en medio de las pruebas por la herencia, por la poca duración de las pruebas, por esta aprobación que nos espera en el último día. Y esto es genial. Vamos a ir concluyendo. Debemos vivir en la luz de la eternidad, ¿vale? Como hemos dicho, el Evangelio de la prosperidad no es bíblico. Daña prometerles a personas que Dios les hará perfectamente sanas y ricas y lograrán sus planes si consiguen confiar de manera suficiente. Esto daña a las personas. ¿Por qué? Porque inevitablemente se caerán enfermos, tendrán pruebas y sus planes no saldrán como quisiesen. Entonces, cuando esto pasa, ¿qué ocurre? Pues acabará tambaleando su fe
Y hay mucha gente que se aparta del Evangelio porque creen que ese Evangelio de la prosperidad es el mensaje bíblico, cuando no lo es. No lo es un mensaje falso. ¿Vale? Dios sí nos ofrece prosperidad perfecta, pero ahora no. Más bien en el cielo, y nos lo ofrece según sus términos, según su plan, no según el nuestro, ¿no? Hay una herencia que nadie ni nada te puede quitar, ¿vale? A pesar de lo fluctuante que es esta vida. Es esta herencia que está siendo guardada en los cielos para nosotros. Y pensando en esta herencia nos alegramos, con gozo inefable y glorioso. Pero bueno, aún así hay un pequeño problema más que tenemos que tratar, porque ese es el lenguaje de Pedro. Dice que os alegráis con gozo inefable y glorioso, porque estamos obteniendo el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Esto es el versículo 9, al final del pasaje. Sí, a veces me gozo y me alegro mucho, a veces sí, pero no siempre. Piensa un poco en tu vida. Las personas que te conocen mejor dirían que a menudo te alegras con gozo inefable y glorioso. Yo muchas veces no. Muchas veces no. ¿Cuál es el problema? El problema es que no acabamos de valorar como deberíamos las bendiciones eternas. No acabamos de gozarnos en el cielo, ¿sí? Fuimos creados para gozarnos en el cielo. Fuimos creados con eternidad en nuestros corazones. Eclesiastés 3. Pero, y tenemos ese deseo profundo, pero el problema que tenemos es que esa es la tentación constante de intentar llenar este hueco o cumplir este deseo con cosas temporales, ¿sí? Y lo que es esta creación, este mundo pasajero, no puede ocupar el lugar de lo eterno en nuestros corazones. Entonces tenemos que aprender a vivir según cómo hemos sido diseñados por Dios, deleitándonos en las bendiciones celestiales. No acabamos de participar plenamente en ellas ahora. De alguna manera sí participamos, pero no plenamente, pues entonces se trata de esperanza. La confianza segura de que las vamos a poseer plenamente y todo saldrá bien al final. Necesitamos pedir que Dios nos ayude a levantar la vista. Y el nuevo nacimiento es el principio de esto. Es como si Dios nos diera unas gafas. Ahora por fin veo bien enfocadas las cosas, ¿no? Pero tenemos que pedir que Dios vaya aumentando nuestra fe para que podamos ver cada vez más lejos y mejor cada día. ¿Cómo te consuelas cuando estás triste? ¿En qué sueñas cuando estás sufriendo? ¿No? Que las cosas van a mejorar en esta vida. Yo muchas veces es mi deseo. E igual nuestras vidas mejorarán por la misericordia de Dios. Pero no tenemos ninguna garantía. El único fundamento firme que tenemos es la herencia celestial. Podemos comparar la esperanza que debemos experimentar un poco como con la sensación que tuvo mi suegro después del accidente de coche, ¿vale? El accidente en sí no fue placentero, pero él tuvo una tranquilidad en medio de las circunstancias porque esperaba en que su coche se arreglaría y el seguro pagaría todo. Todo iba a salir bien. Tenía esta confianza y esto le daba cierta paz en medio de esta dificultad. ¿Vale? Entonces, nosotros también tenemos una garantía y tenemos una certeza que todo saldrá bien al final. Y hay aquí una diferencia entre el seguro de coche de mi suegro y la garantía del cielo. ¿Qué es lo que saldrá bien? Pues vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a estar ahí siempre. Y esto nunca se va a perder y nunca se va a estropear. Claro, el coche de mi suegro es un coche muy chulo, por cierto, pero se va a estropear. Está arreglado ahora, pero se va a oxidar,
se va a estropear. Y de aquí unos años, unos cuantos años, pero vaya, de aquí unos años va a dejar de ser servible, ¿sí? Es corruptible, ¿vale? Y es pasajero. En cambio, la herencia celestial no se oxida nunca. Es eterna, no es pasajera. Que Dios nos ayude a aprender a valorar más esta herencia. Que cuando estamos sufriendo, en vez de soñar con que la cosa vaya mejor mañana o el año que viene, ¿vale? Sus deseos son buenos, no digo que no, pero que podamos soñar en el cielo, que podamos soñar en esta comunión perfecta con Jesús, que ahora le amamos y confiamos en Él sin haberle visto, pero es que entonces le vamos a ver cara a cara, que soñemos en este disfrute, en esta prosperidad que es segura, que el Señor nos ayude a descansar en ella. Vamos a orar y pedir que el Señor haga esto en la vida de cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra, según la cual hemos nacido de nuevo, esa palabra perfecta, esta palabra de verdad, esta palabra poderosa, que por medio de ella tú has obrado en nuestras vidas y nos has dado ojos para ver y fe para recibir esta herencia que tú nos prometes. Te damos gracias por habernos dado esta visión de las bendiciones celestiales, pero pedimos que en medio de esta vida, nuestras vidas llenas muchas veces de sufrimiento y pruebas y lamento, que nos ayudes a valorar cada vez más lo que es seguro, lo que es incorruptible, lo que no es pasajero, que es esta herencia celestial, que podamos valorarlo y aprender a esperar constantemente en ello y alegrarnos en ello. Pedimos que nuestras vidas sean caracterizadas por esta alegría inefable, gozosa, gloriosa, pensando en y fundamentando nuestras vidas sobre nuestra herencia celestial. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.